Ok, para seguir construyendo nuestro sitio web, vamos a hablar un poco de HTML y lo que representa el HTML dentro del diseño web. Pero antes, me gustaría muchísimo que habláramos un poco de lo que hicimos en la primera parte de esta sesión, que fue crear el sitio web. El sitio web lo creamos en Dreamweaver, eso lo recordamos, pero es importante saber que un sitio web es un compendio de páginas que están vinculadas, en este caso hipervinculadas, que es el término correcto, porque están enlazadas a través de un vínculo o un hipervínculo que permiten ir de una a la otra, siempre estando en el mismo lugar, ¿okay? Por eso se llama sitio web. Es un lugar que está conformado por una serie de páginas web vinculadas entre ellas, pero cada una hay que elaborarla por separado, es decir, que vamos a ir creando cada página y luego la vamos a ir vinculando. Además de eso, otra de las cosas que vimos es cómo crear el sitio en Dreamweaver y cómo vincularlo a nuestra carpeta que ya está en el escritorio de nuestra computadora. Creamos el sitio a través de la opción del menú sitio, nuevo sitio, a través de la configuración avanzada colocamos un nombre lógico que es el nombre del proyecto y luego el nombre de la carpeta, que realmente lo que hicimos fue examinar y buscar exactamente la carpeta de nuestro escritorio donde están todos los archivitos y todas esas subcarpetas que creamos para nuestro proyecto. Otra cosa fundamental que debemos saber es que el Dreamweaver nos permite cambiar las propiedades de la página. ¿Qué es las propiedades de la página? Recuerden que cada paginita va a ir vinculada para crear el sitio, o sea que son las propiedades de una página, no son las propiedades del sitio. Y las vamos a manipular cuando tengamos una página abierta, es decir, cuando tengamos una página creada, como lo hicimos en el ejercicio de la primera parte de esta sesión. ¿Qué propiedades puedo cambiar? El color de fondo, puedo colocarle una imagen de fondo, puedo cambiar los márgenes, el color del texto, el tipo de fuente y algunas cosas más. Quiero que veamos este pequeño video donde voy a explicar cómo se accede a las propiedades de la página y lo podemos hacer desde la parte inferior, ¿ok? O desde el menú donde dice propiedades de la página y allí mismo podemos entonces configurar cosas como por ejemplo el tipo de fuente que quiero estándar para todo el sitio. No significa que no vamos a poder cambiar la fuente, sino que esta va a ser predeterminada cuando escribamos un texto. Luego nosotros podemos colocarle formato a cada área en particular, también el tamaño del texto. Podemos también cambiar el color de fondo o asignar un color de fondo para lo que es el fondo de la página y también podemos cambiar escoger el color de texto y el color de fondo y también podemos elegir una imagen que puede ser una imagen para que se vea en todo el fondo. La podemos escoger de la que tenemos como un ejemplo y podemos elegir que se repita tanto en las X o en las Y para que se vea completa o simplemente dejarla de manera original solo con el tamaño que trae. También podemos cambiar los márgenes y predeterminados me gustaría ponerlos en 0 para que estén sin márgenes. Aquí vemos pues cómo quedaría con el fondo nuestra página ya con el fondo cambiado. Este es simplemente para que se observe cómo cambio las propiedades de la página, cosa que puedo hacer inicialmente. Ya iniciando con HTML, lo primero que quiero que observen es la estructura de una página HTML. Aunque ya la vimos, ¿verdad? En la misma, cuando creamos la primera paginita, vimos que ahí está la estructura, ¿okay? Desde que comienza hasta que termina el HTML. Vemos que comienza con HTML, termina con HTML y lo que escribimos, lo escribimos dentro del body, que es dentro del cuerpo. Fíjense, cuando lo escribimos en diseño, aparece automáticamente en el área de código. Es decir, que lo que nosotros estamos haciendo en Dreamweaver es escribir HTML, pero de una manera un poco más sutil, es decir, sin que no tengamos que saber todo el código HTML, Dreamweaver lo traduce. Esa es la forma más sencilla de entenderlo. Dreamweaver lo traduce. Cuando hacemos algo en diseño, él genera el código HTML que corresponde. Porque todas las páginas web están escritas en HTML. Observen que también está un área de head que contiene todo lo que son los metadatos y también contiene lo que es el título de la página, que no es más que el nombre que se coloca en la pestaña cuando yo abro el navegador. Vamos a colocar aquí página de prueba. Vean que puedo editarlo tanto en el código y automáticamente se cambia en mi área de título,
Pero también puedo hacer cambios en el título y automáticamente se cambia el código en HTML. Esto lo hace porque Dreamweaver lo que hace es facilitarme la edición del archivo HTML. Ahora veamos algunas etiquetas que yo puedo emplear y cómo se emplean. Y fíjense que lo básico de HTML es que trabaja a través de etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Simplemente son pequeños símbolos que le indican al HTML dónde inicia un estilo y dónde termina un estilo. Las etiquetas por lo general trabajan con estilos, es decir, lo que hace es darle formato al texto. La etiqueta B, que es la negrita, de bold, viene de bold, del inglés bold, se coloca abierta y cerrada al principio y al final de una palabra en particular o de una frase o de una línea, de un párrafo donde yo quiero que esté la negrita. Es decir, este estilo va a afectar a la palabra que dice ejemplo. Y todas las etiquetas se encierran entre los símbolos menor y mayor, como pueden observarse. La única diferencia es que cuando yo trato de hacer el cierre de la etiqueta al final, debo colocar un slash, que es lo que me va a permitir al HTML comprender que hasta allí llega el formato o el estilo o la etiqueta. Entonces abro la etiqueta simplemente con el menor y mayor y cierro la etiqueta con el menor, el slash, la etiqueta en sí y el mayor. Entonces estos son simplemente sintaxis que tenemos que comprenderla, pero tampoco debemos mortificarnos mucho, porque gracias a Dreamweaver podemos nosotros facilitar todo esto. No tendremos que escribir casi en ningún momento, hay que escribir HTML puro, ya con los editores no es necesario, pero debemos conocer que existe este lenguaje de marca que se llama HTML, que trabaja con etiqueta y que es la esencia de todas las páginas web, porque todas las páginas web en su mayor parte o en su estructura básica están conformadas por HTML. Hay algunas etiquetas que no se cierran y por lo general se usan principalmente para añadir alguna acción o elemento a la página, pero que no están asociadas a estilos. Por ejemplo, un salto de línea, que es equivalente a un enter, por ejemplo, en Word, se utiliza con la etiqueta BR, que significa break, pero no tengo que cerrarla porque no está marcando un estilo, solo está indicando una acción, es decir, salta una línea. Hay etiquetas según su uso. Vamos a hablar un poco de los metas. Los metas son las etiquetas que van dentro del head, como pueden ver, van dentro del head y permiten ciertas acciones. Vamos a ver, por ejemplo, uno que permite la actualización de la página cada cierto tiempo y es una etiqueta meta que utiliza el parámetro refresh o refrescar, y algunos parámetros son simplemente valores que se le asignan a una etiqueta para poder en este caso configurar ciertas opciones o ciertas funciones o ciertas características propias de la etiqueta. Es decir, que hay etiquetas, o la mayoría de las etiquetas tienen parámetros. Estos parámetros se escriben con un espacio de separación del nombre de la etiqueta. Colocamos el nombre de la etiqueta, espacio en blanco, y luego vamos colocando los parámetros con sus respectivos valores. Fíjense que para este caso, que es refrescar la página cada cierto tiempo, se utilizan dos parámetros. El primero es http-exif y tiene como valor, entre comillas, refresh, que significa refrescar. Luego existe otro parámetro, hay que separar también un espacio en blanco para colocar el siguiente parámetro, que es content, y el valor es, entre comillas, 30. Muchos de los parámetros deben llevar el igual para poder colocarle el valor, ¿ok? Entonces la sintaxis siempre va a ser parámetro igual y el valor. La mayoría de las veces el valor va entre comillas, pero habrán excepciones. Sin embargo, repito, no todo tenemos que aprendernos de memoria, porque también hay muchos manuales y tutoriales que nos van a ayudar con esta parte del HTML. Solo debemos comprender la esencia, para qué sirve, cómo se utiliza. En este caso, cada 30 segundos se va a refrescar la página, se va a hacer un reload, una actualización. ¿Para qué puede servir esto? Puede servir para muchos casos. Por ejemplo, si yo estoy llenando mi página con una lista de pedidos, en el caso de un restaurante donde el área en que se toman los pedidos es distinta al área de cocina, yo necesito refrescar la página donde se ve la lista de pedidos cada cierto tiempo, porque si no, yo no vería todos esos pedidos que van llegando nuevos. Simplemente la lista quedaría estática hasta el último pedido en lo que se abrió esa página. Ese refresh me permitiría, por ejemplo, esa funcionalidad. Otra etiqueta meta que va dentro del head
que podríamos ver en este ejemplo o podríamos utilizar es la de redireccionamiento de la página. ¿Para qué nos puede servir? Bueno, puede servirnos para cuando nosotros, por ejemplo, cambiamos de nombre de dominio por alguna razón y queremos que nuestros usuarios comunes de nuestra página puedan llegar a la página nueva. Entonces, en este caso, a los 5 segundos se refresca la página y lo que va a hacer es enviar a una nueva dirección. Yo puse como ejemplo para que fuera adolescenvirtualacademy.com y lo que va a hacer es que a los 5 segundos de abrir una página, pues se va a redireccionar a la página que le estoy indicando en el parámetro URL. Ahora observen que tengo 3 parámetros porque acabo de agregar URL. Vamos a mostrar el ejemplo. En este caso lo voy a agregar dentro del head, puede ir debajo del título, no importa en qué área vaya, allí no hay orden alguno, siempre y cuando esté en el lugar adecuado, que es en el head, en la estructura adecuada, que en este caso es el encabezado. Allí coloqué la opción o la línea de código, voy a guardar y vamos a ahora hacer una prueba simplemente viendo, fíjense a través de este icono del mundito, elijo en qué navegador quiero ver la prueba. Yo trabajo con Chrome, ¿ok? Creo que es uno de los navegadores más eficientes. Observen cómo abre la página con el hola a todos y contando 5 segundos aproximadamente, también de acuerdo a la velocidad de navegación. Entonces, lo que vamos a obtener es una lectura de la página que yo le especifiqué en el parámetro URL, que en este caso es la página de la academia. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de cómo utilizar este meta en particular. Aquí vemos otro meta. Este meta es adaptar la escala según el dispositivo. Este meta es sumamente importante, sobre todo hoy en día, con los distintos dispositivos que utilizan las personas para ver las páginas web, como es el caso de las tablas y los celulares, los smartphones. Cuando yo le digo a este etiqueta en particular, que se llama Viewport, le estoy diciendo que en este caso el contenido, el ancho de ese contenido lo adapte o automáticamente al ancho del dispositivo. Simplemente es lo que dice que el viewport, es decir, la salida, ¿ok? Se adapte al ancho del dispositivo. Es básicamente lo que dice. Repito, no hay que aprenderse de memoria estos metas. De hecho, ya se los estoy dando a ustedes y ustedes lo pueden utilizar en su código. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la página web, cuando ustedes lo vean en un celular o lo vean en una tabla, se vea completamente al ancho de estos dispositivos. Observen ahora cómo adaptamos la escala, ahora la escala según el dispositivo. La escalabilidad no es más que la propiedad de hacer zoom, que permiten algunos dispositivos, como en el caso de los smartphones y también de las tablets. Yo puedo colocar que exista el zoom o que no, o también le puedo decir que no lo haga. Esta opción que está aquí en esta línea dice que no haya escalabilidad o zoom. ¿Por qué? Porque le digo que la escala inicial sea 1 y el máximo de escala sea 1. Cuando yo hago esto, lo que estoy simplemente es evitando o impidiendo que el usuario haga zoom en el dispositivo, en el caso cuando esté viendo mi página web. Otro meta que es sumamente útil y van a utilizar siempre es el que tiene que ver con el lenguaje o con el idioma. Sobre todo si el contenido de su página web va a estar en español. Porque recuerden que el asunto con el español y en contraste con los servidores en internet es que nosotros utilizamos ñ y caracteres especiales como los acentos y muchos idiomas no tienen este tipo de símbolos. Entonces, para que pueda el navegador configurarse o adaptarse sin ningún problema en cuanto a la compatibilidad del lenguaje, es importante que entonces incorporemos este meta. Este meta lo que indica es qué lenguaje quiero yo o voy a presentar yo el contenido de mi página. Y observe que utiliza solo 2 parámetros del mismo meta, el HTTP-EQIF, que dice Content Language, y el parámetro Content, que simplemente se abrevia el idioma, en este caso ese que es español. Pero también existe otro meta que yo le puedo indicar para que me acepte también caracteres especiales y que tiene que ver mucho con los estándares universales de caracteres que existen, como es el caso de los caracteres ISO.
Este ISO en particular, el ISO 8859-1, es un estándar universal para que me acepte caracteres especiales y soluciona el problema de que existen en algunos navegadores de que no se puede visualizar entonces los ñ y los acentos, sobre todo cuando hay contenido de la base de datos. Vamos a ver otras etiquetas según su uso para la organización de la información en este caso. Vamos a ver cómo se hace el vínculo entre páginas a través de las etiquetas HTML, aunque en Dreamweaver lo vamos a hacer de manera más fácil. Observen que la etiqueta utilizada para vínculo es la etiqueta A, que significa ankle o ancla. Comienza con A, que es la etiqueta, y fíjense que está cerrada también la etiqueta porque necesito decirle cuál va a ser el texto de vínculo, es decir, este va a ser el texto de hipervinculación. Sin embargo, también se pueden colocar parámetros y hay un parámetro que es sumamente importante porque sin él no funciona la etiqueta A, que es el parámetro href. Si vemos cómo funciona este parámetro, vamos a ir directamente a Dreamweaver y en este caso vamos a quitar el meta que habíamos colocado del refresh y redireccionamiento para que podamos ver los ejemplos posteriores, ya que si no nos va a estar refrescando y se va a estar redireccionando a otra página. Vamos a hacer este redireccionamiento ahora de manera manual, es decir, que las personas puedan darle clic a un vínculo y que vayan en este caso Virtual Academy. Observen que cuando yo le di enter y creé la frase para ver AWS Academy o visitar AWS Academy, se aparecieron unas etiquetas nuevas que son la P, que es una etiqueta de párrafo que luego vamos a ver mejor, pero automáticamente se creó. Nos vamos, una vez que seleccionamos el texto que va a ser el vínculo, en la parte inferior en propiedades y vamos a colocar la dirección URL del vínculo que nosotros queremos o donde querramos que vaya cuando la persona le den a ese texto. Y observen que automáticamente se creó mi etiqueta A con todos sus parámetros. Vamos a guardar y vamos a hacer una vista previa en Google Chrome para observar cómo quedaría. Ahí está mi vínculo, sé porque está subrayado y en azul. Cuando le doy clic, entonces voy a ir a mi página web, según las instrucciones que yo le acabo de dar. Si nosotros vemos nuevamente la etiqueta A, también vemos que existe otro parámetro, que es el parámetro target. Este parámetro lo podemos configurar cuando querramos que la página web o el URL al que yo estoy llamando se muestre en una ventana distinta a la original. En este caso puede ser una nueva pestaña, en una nueva ventana del navegador o en otros marcos de la misma ventana, en el caso de que se trabaje con alguna configuración especial de marco, que son aquellas páginas que están como diferenciadas, tienen marco superior, marco inferior, que tienen distintos tipos de frame o marco. Fíjense que ahora yo lo que voy a hacer es simplemente agregar un parámetro más, es decir, voy a seleccionar y vamos a ir donde dice destino, ¿ok? Y vamos a elegir blank. Claro, hay otros, pero vamos a elegir blank porque blank me va a permitir que me muestre una nueva pestaña. Observen que automáticamente se generó el código HTML del que le estaba hablando. No tuve que escribirlo. Damos guardar, vamos al navegador, automáticamente voy a abrir el vínculo y se crea una pestaña nueva. Observen que queda mi página en una pestaña y la página de la academia en la otra. ¿Ok? Eso lo podemos utilizar cuando querramos, por ejemplo, llamar a nuestras redes sociales o a otra página. Otra etiqueta, según su uso, viene siendo los párrafos. Los párrafos sirven también para organizar la información y la etiqueta se identifica con la letra P. Observen que el párrafo va siempre con la etiqueta P. Vamos a ver ahora un ejemplo del uso de esta etiqueta. Lo vamos a ver en Dreamweaver. Ya nosotros lo hemos trabajado. Fíjense que cuando creamos el vínculo se crea automáticamente, pero quiero que ahora lo creemos manualmente desde HTML. Observen que otra de las ventajas de Dreamweaver es que él me ayuda a escribir el código. Una vez que escribo la etiqueta me aparecen incluso parámetros ya para yo configurar. El parámetro align, que es alineación, lo puedo elegir cuando yo quiero que un párrafo tenga una alineación distinta a la predeterminada. Recuerden que la predeterminada es a la izquierda. Voy a elegir Align Center para ver cómo yo puedo escribir un párrafo centrado. Y para cerrar, simplemente coloco el
bien la misma P, pero con el slash antecedido. Vamos ahora a actualizar haciendo clic en la parte de diseño. Y automáticamente allí aparece mi párrafo centrado. Y las etiquetas pues se ven allí. Si yo le doy enter, automáticamente aparece el nuevo párrafo. Y si quiero quitarle la alineación o cambiársela, puedo simplemente borrar el parámetro, escribir nuevamente un espacio en blanco después de la P, me vuelve a aparecer la ayuda, elijo ahora por ejemplo que lo quiero a la izquierda y ese párrafo en particular entonces se mueve hacia la izquierda. Cada vez que yo doy un enter, lo que estoy creando es un párrafo. Cuando lo doy en diseño, ¿ok? Es importante saber que nos estamos ubicando en diseño porque lo que yo hago en diseño se genera en HTML, pero si estoy en el lado de HTML debo escribir código HTML, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo lo que quiero es un enter, un solo enter, no un párrafo, le doy entonces a la tecla Shift del teclado y enter y me aparece automáticamente una sola línea de espaciado, lo que se llama BR o break, que ya lo habíamos comentado. Lo podemos hacer tanto en código como en diseño. Otras etiquetas según su uso son las listas. También sirven para organizar la información y son simplemente, las listas son simplemente las viñetas que se generan cuando yo elijo una porción de texto y lo coloco que esté en forma de viñeta. Eso lo hago en cualquiera de los programas de Office y también lo puedo hacer en HTML. Nosotros lo vamos a ver cómo se hace en Dreamweaver, porque en Dreamweaver es mucho más fácil hacerlo. Y observen que la etiqueta li tiene un parámetro, pues tiene muchísimos parámetros, pero uno de ellos es el type, que es el tipo de viñeta que yo quiero, y él permite varias. Una de ellas el círculo, el cuadrado, el forma de disco, que pudiéramos nosotros ir probando según nos guste. Ahora, si nosotros vamos a probar la etiqueta li, huele y li, vean que la estructura es esa. Es huele para crear la lista y li para crear cada ítem de la lista. Entonces, selecciono el texto que yo quiero convertir en lista, le doy a la opción de viñeta o lista y allí mismo me aparecen automáticamente en círculo porque ese es el tipo por defecto de la viñeta. Si yo quiero cambiar el tipo de alguna de ellas, simplemente puedo irme al código, después de la etiqueta li, doy un espacio para que me aparezca la ayuda, busco el parámetro type y elijo entonces, por ejemplo, si yo quiero hacerlo en cuadrado, entonces le elijo square. Lo puedo hacer también para la segunda ítem de la lista, el segundo ítem de la lista, escojo el type y también puedo elegir el mismo tipo. Luego hago clic en diseño para que se actualice y ahí pueden observar ustedes que ahora la viñeta es un cuadradito. Vamos a guardar y verlo en el navegador para que podamos apreciar mejor a nivel de vista lo que estoy diciendo. Ahí está el cuadradito. Voy a mover la configuración del navegador del Chrome para aumentar un poco el zoom y así pues se observe mejor en el video cómo la viñeta pues está en forma de cuadrado, las que se configuró con el tipo square. Otra forma de trabajar en Dreamweaver o en HTML, mejor dicho, es presentar el contenido en tablas. Las tablas permiten organizar el contenido de manera más categorizada y más funcional. Por lo que yo les sugiero siempre utilizar tablas y de hecho así vamos a trabajar muchos de los ejercicios posteriores cuando estemos ya creando el sitio web de nuestro proyecto.
Las tablas tienen esta estructura, comienza con la etiqueta tabla, termina con la etiqueta tabla, tal cual como se ve allí, table en inglés, y luego tiene una estructura interna de TR, que significan las filas, y TD, que significan las celdas. Lo que estamos viendo en este ejemplo es una tabla de una fila y una columna. En Dreamweaver nosotros podemos simplificar la vida simplemente insertando la tabla directamente desde las opciones que me da este editor. Le doy a la opción insertar, busco la opción tabla y él allí automáticamente me va a permitir a mí configurar cuántas filas, cuántas columnas quiero yo crear dentro de mi tabla. Además de eso, puedo decirle si lo quiero en porcentaje, el ancho de la tabla, o lo quiero en píxeles. Puedo elegir también el grosor del borde, puedo elegir el relleno de la celda y el espacio entre las celdas. Es decir, que tengo allí muchas opciones para yo configurar de manera muy sencilla y automáticamente se va a generar mi HTML. Para este ejercicio vamos a colocarle un grosor de borde 1 para que podamos ver la tabla dibujada en modo diseño. Observen que ya está mi tabla de 2 columnas, una fila, y también vemos que se generó el código correspondiente en mi área de código, es decir, que el HTML que yo deseaba que se generara automáticamente, pues allí está y lo podemos ver desde el área de código. Vean cómo la tabla se genera con un ancho, con el borde específico que yo le acabo de decir, y en este caso el espaciado entre celdas y el grosor de la celda está en 0. También tiene pues las 2 celdas que yo acabo de crear, que es nombres y apellidos, en una sola fila. Yo puedo crear más filas simplemente así con el tabulador, colocándome en el último campo, y en el tabulador cuantas veces yo le dé, él me va a crear filas nuevas y ahí puedo empezar a llenar. Pero también puedo hacerlo a través de la opción del menú insertar, donde tengo también las opciones de tabla, o la tecla derecha sobre la tabla, y me va a permitir insertar fila, eliminar columna, tal cual como se hace en cualquiera de los programas de Office, sobre todo como se hace en Word. Es muy parecido a cómo se trabaja en Word. Voy a crear una nueva tabla en este lugar para crear ahora una tabla sin borde. Esto lo hago porque quiero que observen que muchas veces vamos a utilizar tablas donde a nosotros no nos interesa que el usuario final vea la tabla, sino que la vamos a utilizar para organizar la información, únicamente para organizar la información. Por lo tanto, van a servir de guía, pero no van a tener bordes, ningún borde, y no se va a observar en el área de visualización o en el navegador. Puedo yo combinar celdas, como pueden observar. También puedo yo dividir celdas con las opciones de propiedades que sirven para ello, y puedo también rellenar celdas con un color en específico, utilizando siempre el área de propiedades que está en la parte inferior, donde yo puedo elegir el color de fondo y configurar allí pues en qué color quiero yo que aparezca. Vamos a guardar y vamos a ver en el navegador el ejemplo de esta que hemos realizado de las tablas. Y finalmente vamos a ver un poco cómo yo puedo también configurar algunos parámetros adicionales a la tabla. También lo puedo hacer en las filas, en las celdas, en cualquier lugar. En este caso vamos a colocarle un background, que es una imagen. Yo puedo colocarle también, así como le coloqué el color de fondo, se le puede colocar una imagen de fondo. Y para ello pues simplemente escogemos el parámetro background y se elige la imagen que yo deseo colocar allí. Dreamweaver me facilita todo esto a través, por supuesto, del área de diseño, donde yo simplemente puedo ir colocando las opciones. También me lo facilita en el área de código, porque cuando yo estoy escribiendo los distintos parámetros de cada etiqueta, él automáticamente me muestra algunas opciones para simplificar pues lo que es la escritura y la generación del código HTML. Aquí observamos cómo podemos entonces elegir y examinar para buscar la imagen que yo deseo que tenga de fondo mi tabla. Vamos a elegir una de las imágenes que tenemos almacenadas en nuestro sitio. Específicamente vamos a elegir el banner, que es el que tenemos allí, y ahora vamos a observar cómo nuestra tabla tiene como fondo
la imagen del banner. Claro, es una imagen muy grande y para poder verla tendríamos que aumentar el tamaño de la tabla o crearle más filas. A medida que aumentamos las filas podemos ir viendo cómo el fondo aparece. Y también vemos cómo en el código va generándose todo el HTML que corresponde a estos ejercicios que estamos haciendo. Entonces pueden ver la facilidad que Dreamweaver nos brinda para crear la página web de una manera sencilla y se está generando el código HTML. Estos ejercicios lo que nos van a permitir es introducirnos a lo que es el HTML, su estructura y cómo él pues, se emplea dentro de una página web o cómo funciona como base de la página web. Pero no es la intención del curso que nos volvamos expertos en HTML, pero sí quiero que ustedes hagan un repaso de las etiquetas más importantes y hagan prácticas utilizando Dreamweaver, haciendo cosas en diseño y viendo cómo se genera el código en HTML, pero también cambiando el código y viendo cómo se afecta el diseño. Vamos a hacerlo sin ningún tipo de temor porque cualquier cosa, como estamos solamente probando, simplemente cerramos la página y creamos una nueva y seguimos practicando.